Vamos ahora a una entrevista en este lunes de carnaval. El protagonista se llama Agustín Ibáñez. Es psicólogo, especialista en neurociencias y charló largo con Juanca. Escúchelo. Estamos con Agustín Ibáñez. Agustín es sanjuanino, un sanjuanino que hace años está en diferentes lugares del mundo con una rama que ahora se está hablando muchísimo, principalmente quizás lo popularizó en Argentina Mane, pero a nivel mundial se habla mucho de neurociencias. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andas? Hola, Juan Carlos, un gusto estar aquí conversando con ustedes. Ahora en San Juan, pero tu vida pasa por Irlanda, por Estados Unidos, en su momento era por Chile, digamos, sos un ciudadano del mundo. Sí, bueno, hoy en día hacer ciencia te da la oportunidad de hacer un enfoque bien global. Yo estudio la salud cerebral y trato de entender cómo los factores socioculturales impactan en la biología. Por eso que viajo tanto, estudiamos enfermedades neurodegenerativas o demencia en distintos lugares del mundo. ¿No empezaste en San Juan estudiando psicología? Yo estudié psicología en la Católica, dejé una carrera frustrada de metalero, por suerte, que no me iba a llevar muy lejos, pero siempre me quedó la guitarra, toqué mucho tiempo folclore, tango. De ahí me fui a Chile, de Chile me fui a estudiar a Cuba, después me fui a Alemania, volví a Argentina, me volví a ir a Alemania, de ahí me fui a San Francisco, Estados Unidos. Después volví a Argentina y ahora vivo en Irlanda y bueno, trabajo en Argentina, en Chile, Colombia, Brasil, tenemos una red muy buena en Latinoamérica. ¿Pero vos estudiaste psicología ya pensando en especializarte en el cerebro? No, la verdad, si te soy sincero, estudié psicología porque estaba medio desorientado, no sabía qué quería hacer de la vida. Yo siempre fui lector compulsivo, mi viejo tenía una biblioteca gigante, ¿viste? Y yo leía. ¿No era el Ibáñez que era profesor? Claro, bueno, fue un montón de cosas. Mi viejo es un tipo paradójicamente... ¿Fue también sacerdote en su momento? Fue cura, un tipo muy especial, un gran tipo y una inteligencia tremenda y jodido como padre, voy a decir, ¿viste? Pero una persona que yo quise con el alma y bueno, él tuvo demencia. Es uno de los motivos por los cuales yo me dediqué a estudiar la demencia. Tuvo una demencia que se llama de cuerpos de Lewy, que es muy jodida, le genera cambios en la personalidad, ¿viste? Yo estudiaba ya la demencia y yo no me daba cuenta, ¿viste? Yo lo trataba como un tipo normal, ¿viste? Me peleaba con él. Por eso ese es un tema súper importante, el generar conciencia de las enfermedades cerebrales, porque cuesta un montón. Quienes lo conocieron, yo no lo conocí, pero lo conocieron, dicen que tenía una inteligencia tremenda. Era de una inteligencia mordaz, pero lo que yo saco o aprendí de mi viejo es que la inteligencia no lo es todo en la vida, ¿viste? El manejar las emociones, el autorregular las emociones. Bueno, se habla mucho de inteligencia emocional. Exacto. Los vínculos sociales, la cooperación, el saber tener un equilibrio en la vida son aspectos hoy en día tal vez más importantes que la inteligencia, porque la inteligencia ya se encargan las máquinas de eso, ¿viste? Cada vez más vamos a necesitar aspectos intrínsecamente humanos. Mi viejo los tenía, no es que no los tuviera, pero siempre destacó por la parte más intelectual, digamos. ¿Y vos eras uno de los que eras chicos que se les exigía mucho? No, a mi hermana Alfonsina se le exigió muchísimo y yo era el menor, entonces a mí no me dejaron hacer la vida que yo quisiera. Entonces, de hecho, me la pasaba aquí en San Juan, en el cerro, la bicicleta, el fútbol, ¿viste? Y la guitarra, nada más. Y estaba muy desorientado, estudié psicología sin querer ser psicólogo, ni mucho menos, pero después empecé a trabajar en Irina con chicos con autismo, con alto rendimiento cognitivo, chicos que son inteligentes pero que tienen rasgos autistas, que no entienden el mundo social, ¿viste? O sea, claro. Pueden saber matemáticas, pueden hacer cálculos complejos, pero no entienden un chiste, no saben manejarse en un supermercado. O que lo saquen de su estructura, los pone muy mal. Claro, y para mí me reventó la cabeza, me fascinó y empecé a estudiar neurociencia, por eso empecé la carrera. Siempre se los relaciona a neurociencia como que tienen que ser neurólogos. Sí, ese es, claro, es un mito. Hoy en día las neurociencias son tremendamente interdisciplinarias. Te digo, yo tengo un grupo en Irlanda ahora y dirijo el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral. Tenemos físicos, neurólogos, médicos, biólogos, psicólogos, bioquímicos, ¿viste? Economistas. Esto es lo que hablábamos hace un minuto, ¿viste? Entender la mente. El que diga que conoce la mente te está
chamullando, usando el criollo, ¿no? Estamos muy lejos de entender la mente. Hay muchísima investigación, muchísima inversión en ciencia para entender la mente, las enfermedades del cerebro, pero estamos muy lejos de entenderla. Lo que pasa es que uno ve que ahora incluso las grandes empresas mundiales que están manejando mucho de lo que es el mundo, como pueden ser Facebook o como pueden ser Google, están investigando mucho, no sé si para beneficio de la humanidad o en contra de la humanidad, pero que te están investigando la forma de ser de cada uno, de cómo responde y todo, hasta los estímulos y todo, quizás debe ser lo que más inversión se está haciendo en los últimos años. Eso que vos decís es fundamental. Mira, The Economist, que es una revista conservadora de inversión, de dónde tenés que invertir, ¿viste? Ellos tienen algo que se llama Best Buy, es como les dicen a los inversores cuál es la mejor oportunidad de inversión, ¿viste? Y el Best Buy de este año es salud mental, porque básicamente el mundo ha cambiado demasiado rápido. Si vos pensás la economía antes, que era la materia prima, tenía minerales, entonces la gente tenía guerras, iba a pelear por el terreno, ¿no es cierto? Después fue el conocimiento, ¿no? Cómo vos generás valor agregado con el conocimiento, pero hoy en día es lo que nos hace humanos. En una empresa como Google, ¿no es cierto?, que tienen algoritmos y todo esto, la gente, la creatividad de la gente, la capacidad de pensar flexiblemente, de tomar buenas decisiones, de generar grupos, es una habilidad estrictamente humana. Y si vos estás con problemas de salud mental, con depresión, con ansiedad, si tenés deterioro cognitivo, no vas a trabajar bien. Entonces hoy en día hay una conciencia de la inversión en eso. Lamentablemente eso en lo bueno. Exacto. Pero también te pueden definir un candidato que se va a presentar como quiere que sea cada grupo, pero no es, digamos, un candidato hecho. Tal cual. No, vos a la gente la podés influir. Eso se llaman behavioral insight, ¿viste? Hay mecanismos para vos sesgar a que las personas tomen ciertas decisiones que vos querés que tomen. Entonces, eso se usa mucho, lamentablemente, como vos decís, ¿no? Por la social media, por un montón de compañías, donde básicamente nuestra capacidad de decisión es muy inconsciente, ¿viste? Y tiene un montón de sesgos. Por la cara que vos ves, por ejemplo, como un juez juzga, ya por la cara está juzgando sin que él se dé cuenta, implícitamente, ¿no? No porque sea juez, porque es ser humano, digamos. Pero ¿viste? ¿cuánto decidimos y cuánto creemos que decidimos? Sí, ese es un gran punto, digamos. Los magos son grandes neurocientíficos. Los magos te hacen creer que decidís cuando ellos están decidiendo por vos. Por ejemplo, una tontera, ¿viste? Toma la carta. Claro. ¿Viste? Cuando te van mostrando una técnica, que no los voy a quemar a los magos para que no se enojen, pero una técnica muy simple es dejar un cachito, pero que vos ni lo notás, más una carta en el tiempo, que es la que vos querés que la persona, o dirigir la atención hacia otro lado para que no veas algo, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo nuestra capacidad de decisión es muy cegada, especialmente cuando hay alta incertidumbre, cuando tenés poco tiempo para pensar, y eso es algo que se ha usado mucho en política, y hay una revolución hoy en día, ¿viste? Porque se puede usar este conocimiento y se puede influir, lo cual es bueno. Por ejemplo, vos podés usarlo para que la gente tenga hábitos de vida más saludables, para que deje el cigarrillo, que deje el alcohol, que pague sus impuestos, pero también lo podés usar para sesgar una elección política, por ejemplo, ¿viste? Y bueno, creo que hay una conciencia muy grande ahora de estos cambios, ¿viste? De cómo se debe invertir bien en los procesos mentales, en salud cerebral, para mejorar no solo la salud, para mejorar el capital humano, para mejorar la economía. Y hay herramientas como el miedo que deben ser fundamentales para poder influir rápidamente en poblaciones enteras. Exactamente. Bueno, de hecho, el miedo es una estrategia que en el COVID, en la pandemia, se usó mucho. Está bien, en los gobernantes, ¿viste? Guarda que te vas a morir. Eso está bien al principio, porque el miedo funciona muy rápido al principio, después decae. Te hace cambiar hábitos que son difíciles de cambiar de otra forma. Claro, pero si lo sostenés en el tiempo no funciona más. Entonces, por ejemplo, en el COVID, el apelar a la identidad, al bien común, el ayudar a los otros, hoy en día es mucho más importante que apelar al miedo. Porque tiene un efecto, una ventana de acción chiquitita. ¿Cómo fue entender que vos, estudiante de psicología de la Universidad Católica, en donde tenés una vida bastante ordenada, te van llevando mucho por la carrera, de qué es lo que tenés que estudiar, a decir, bueno, me tengo que abrir, tengo que irme, tengo que hacer cosas en otro lado, tengo que perfeccionarme? ¿Cómo fue ese paso? Sí. Imagino con 22, 23, 24 años. Claro, bueno, fue un paso, viste que uno cuando cuenta la vida, te debe pasar a vos,
uno se cuenta un cuento y las cosas a veces son mucho más azarosas, ¿no? Les tendemos a atribuir poco al azar. Y yo tengo algunos factores azarosos muy importantes. Yo conocí un primo mío, Eduardo Grafiña, que era un loco, un tipo con una mente súper interesante. Él me hizo leer cosas interesantísimas cuando todavía no estaba internet, eso me abrió mucho la cabeza. Estos chicos, ¿viste? Que yo los conocí por accidente, chicos con autismo, me reventaron la cabeza, porque yo no entendía cómo con tales capacidades cognitivas no pueden entender cosas tan simples, ¿no? Pero después también creo que uno se tiene que animar a soñar. El animarte a soñar ya te hace ver otras posibilidades, ¿viste? Que no te garantiza nada, ¿no? Te puede ir muy mal, pero si no soñás no podés imaginar, que es una cosa que nos hace humanos, la capacidad de imaginar mundos posibles, ¿no es cierto? Eso para mí fue fundamental. Y después, mentores que fui encontrando, ¿viste? Mentores formales en las academias o informales que te van orientando, digamos. Y yo de grande, o sea, yo siempre fui un científico. ¿Se los encuentra o se los busca, aunque sea inconsciente? Sí, yo creo que uno los busca consciente e inconscientemente. Si yo miro mi carrera hacia atrás, yo me doy cuenta que yo quise salir del laboratorio, ¿no? Yo hacía antes una investigación muy de laboratorio que le interesaban a 4 científicos que estaban, ¿viste? No sé, en Suecia y en Estados Unidos, y a nadie más. Hacia algo que tenga más impacto en la vida real, ¿viste? Que salga de digamos, de la jaula del laboratorio. Y ahí yo, por ejemplo, mi mentor en eso es Bruce Miller, es una eminencia mundial en las enfermedades de demencia. Yo con él aprendí a hacer investigación, pero generar impacto, ayudar a las comunidades, ¿viste? Reforzar a los investigadores, algo que estamos haciendo en Latinoamérica. En Latinoamérica los investigadores trabajamos de forma aislada, no sabemos cooperar, no tenemos un mango, no tenemos plata, no tenemos recursos, entonces hay que generar redes para hacer un cambio, digamos, y en eso tuve grandes mentores. Te lo pregunto con la visión de tus conocimientos actuales, pero que me expliques en tu caso qué es lo que influyó más. Porque obviamente venías de una familia, me decías recién, tu padre es muy inteligente. Sí. ¿Cuánto tiene que ver el ADN, la genética, en la inteligencia de los hijos con respecto a los padres? ¿Cuánto tiene que ver el entorno? ¿Cuánto tiene que ver la forma de crianza? ¿Cuánto tiene que ver todo eso según tu visión actual? Sí. Bueno, lo primero que hay que entender es que tendemos a pensar que si una cosa tiene una causa genética, lo que es ambiental no influye, o al revés, ¿viste? Y el cerebro es un órgano tremendamente complejo que depende de la genética, pero es un órgano social, digamos. Tiene un cuerpo, está situado en una cultura, está atravesado por un lenguaje. La inteligencia es algo que se puede en parte heredar. Sin duda que hay factores predisponentes y heredables, ¿viste? Así como hay enfermedades. Por ejemplo, si vos tenés la mutación de presinilina 1, un gen, ¿viste? Mutado, vas a desarrollar demencia, inexorablemente. Pero eso explica el 3% de los casos con demencia. Todos los otros casos con demencia no dependen de un gen. Y la demencia es un caso concreto, porque te digo, por ejemplo, la genética explica un porcentaje, pero después la alimentación que tenés, si dormís bien, si dormís mal, si tenés estrés, si tenés una dieta más mediterránea o menos mediterránea, ¿no es cierto? Si tenés vínculos sociales, todo eso hace que desarrolle una enfermedad biológica. Te das cuenta cómo los factores socioculturales, la pobreza es un factor determinante para muchas enfermedades. En tu caso, heredaste, digamos, la parte de inteligencia de Ibáñez, pero también tu hijo, vos decías que terminó con demencia. Sí. ¿Cuánto influye en vos para decir lo voy a heredar, no lo voy a heredar? Sí, muchísimo. ¿Te has investigado si tenés? Ya me hice todos los test genéticos. Sí, no tengo ninguna mutación genética conocida, pero sí. No, pero a mí lo que más me impactó es que mi viejo tuvo demencia, no tuvo un buen diagnóstico. Es un tipo de demencia que no es tan fácil de diagnosticar, ¿viste? Pero nunca nadie lo trató bien, el sistema de salud no lo apoyó. Nosotros como familia no estábamos preparados para ayudarlo. Entonces, muchas veces se decía, está viejo. Claro, yo me peleaba, ¿viste? Mi viejo estaba paranoide, por ejemplo, ¿viste? Y yo siendo un neurocientífico que estudiaba la demencia, ¿viste? Me ponía a pelear con él en vez de entender que estaba teniendo un trastorno y que no tenía que pelearlo. Eso a mí me impactó mucho. Me di cuenta que se pueden hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida de los pacientes y los familiares, ¿viste? Y que a veces es ciencia, a veces generar conciencia, a veces generar apoyo para las comunidades. Tienen que haber planes nacionales para combatir la demencia. La demencia no somos conscientes del impacto que está teniendo, pero va a ser, en Latinoamérica va a tener un impacto tremendo, ¿viste? Va a ser junto con África. Que hay demencias que son fácilmente detectables.
Exacto, como el Alzheimer, que es muy fácil de detectar. Y hay demencias que quizás estén muy emparentadas con la genialidad. Es decir, Sí. quizás muchos genios fueron locos. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí Y vos tenemos... decís, ¿cómo lo encasillás? ¿Como un genio o como un Claro, loco? claro. Ahí, viste, primero que nada hay que entender que los científicos separamos las enfermedades neurológicas de las psiquiátricas, lo cual no es cierto realmente. Hay un continuo, viste, si bien hay enfermedades más neurológicas, si se quiere, otras más psiquiátricas, hay un continuo muy grande y en eso los neurólogos psiquiátricos tienen que aprender a dialogar mucho mejor, ¿no? Pero hay aspectos asociados a la locura, lo cual no quiere decir que la locura siempre conlleva creatividad, ¿viste? Sí. Pero ciertamente... Es como lo que dicen que la droga lleva a que sea genial. Exacto, Y- exacto, exactamente. Y alguien claro. que no tenga ninguna habilidad se puede drogar todo el día Claro. y no va a ser genio. Sí, pero lo que sí ha pasado es que se han descrito cambios cerebrales, por ejemplo, asociados a la demencia frontotemporal, que es un tipo de demencia que han generado cambios en habilidades artísticas fuertes, pero son casos particulares, ¿no? No hay que romantizar, hacer algo romántico de enfermedad mental, viste, que es un padecimiento tremendo y la De cerebral quien lo padece también. y de la familia. Es, muchas veces más de la familia que de quien lo padece, porque a veces los pacientes pierden conciencia de la enfermedad, ¿viste? Entonces no se dan cuenta que estaban enfermos, pero los Vos familiares hablabas tienen que saber. de todo lo que es el ambiente. ¿Cuánto tiene que ver lo que uno trata su propio cerebro, su propio cuerpo para terminar una demencia? Bueno, hay un montón de factores de riesgo que están estudiados a nivel poblacional. No quiere decir que vos, Juan Carlos, yo, Agustín, si los cumplimos, va a pasar. No lo sabemos, porque esto es en los grandes números. Pero en los grandes números hay un montón de cosas que uno puede hacer para prevenir la demencia, ¿no? Dormir bien es fundamental. Hacer ejercicio, no solo ejercicio intelectual, ejercicio físico. El ejercicio físico te ayuda a desintoxicar el cerebro, ¿viste? Limpia toxinas cerebrales cuando haces ejercicio. El ejercicio intelectual, la buena comida, no mucho alcohol, no mucho cigarrillo, reducir el riesgo cardiovascular. Todas esas cosas hacen que se reduzca notoriamente el riesgo de desarrollar demencia. Pero si tenés una mutación, por más que hagas una vida impecable, vas a desarrollarla, ¿no? Y puede haber casos de gente que hace todo mal y nunca va a tener demencia, y gente que dice, no, pero si yo me cuido en todo y termina con Claro, demencia. no te puedo decir la cantidad de folcloreros que conocí, viste, que tenían una vida de joda, que dormían mal, que fumaban, que tomaban alcohol y nunca desarrollaron demencia. Por eso te digo que en los grandes números, no en los casos particulares. Se está empezando a estudiar la comida como factor de Sí, enfermedades. es fundamental, mira. Sí, porque muchas veces dicen, la harina no solo es un problema del celíaco, es un problema en general, y la Exactamente. leche también le están dando mucha importancia. Exactamente, primero que nada... Para el autismo también están bien. Claro, claro. Una cosa, si vos pensás desde que la sociedad mutó hacia la agricultura, han habido cambios brutales, ¿viste? En la forma en la que comemos. Y hoy en día, la comida que comemos, especialmente en Latinoamérica, ¿viste? Tiene un montón de factores de riesgo. Entonces hay que comer mucho más sano. Para los amantes del asado, ¿viste? Eso es un problema, la carne, por ejemplo. La comida, mientras más procesada es, tiene un montón de factores de asociación, no solo con demencia, ¿viste? Factores de cáncer, cardiovasculares. Tenemos que aprender a hacer cambios de hábitos en la alimentación y no es nada fácil. Que hay que empezar de chico. El problema es cuando tenés los cambios de hábitos, Tal cual. de grande cuesta. Cuesta y además ya tenés el efecto acumulado, ¿viste? La demencia de alguna forma es como cómo te portaste a lo largo de la vida, porque eso se va acumulando, ¿viste? Entonces después ya un poco tarde, digamos, si querés hacer cambio. Entonces, mientras antes se inicie, por eso generar conciencia, ¿viste? Generar, primero romper con los estigmas, porque esto es un problema, ¿viste? Si vos tenés tu papá, tu mamá con demencia o una enfermedad neurológica o esquizofrenia, no lo querés decir, ¿viste? Porque se te van a gastar, la gente no lo va... Y esa es una barrera importantísima, porque si no vos no haces nada, si vos no haces cambios, ¿viste? O te sentís solo en un problema que en realidad es un problema que debemos enfrentar juntos, ¿no? Entonces eso por un lado, pero después el generar hábitos desde chico, ¿viste? De los niños es fundamental, ¿no? Creo que vamos hacia allá. Quizás uno de los primeros pasos fue Chile. Sí. Yo me iba a ir, yo estaba tocando con un grupo, Marsolo, un grupo que fue muy conocido acá, estábamos tocando en España, yo me quedaba en España a tocar música. Y por un accidente de la vida me volví, ¿no? Estaba
muy bajoneado, no sabía qué hacer. Ahí te digo como el factor azar a veces, ¿viste? Y un tipo, Darío Pantano, que era el tipo con el que yo trabajaba en la universidad, me dice, mira, andate a vos que te interesan los chicos con autismo, porque él sabía, hay un doctorado en Chile, ¿por qué no te vas? Y bueno, postulé y me salió. Y se me abrió un mundo increíble, ¿viste? En eso Chile está muy avanzado, tiene una inversión en ciencia, ¿viste? Que Argentina siempre estuvo adelante en la ciencia y se está quedando atrás, ¿viste? Este es un problema no menor. Pero bueno, desde ahí tuve un gran amigo, Vladimir López, un neurofisiólogo cubano, que me hice muy amigo, con él me fui a Cuba y después me fui a Alemania, ¿viste? Y ahí empecé a hacer carrera. Y así es como que digamos, desde el laboratorio volví por así decirlo, hacia la vida más personal, ¿viste? Que es poder abordar la demencia, que es una enfermedad que tuvo mi viejo y que padecimos todos, ¿verdad? ¿Cuánto enseñan hechos como puede haber sido la crisis del 2001 en Argentina, la guerra en Europa seguramente, lo que se está viviendo en COVID? Digamos, uno lo ve así, parece frío hasta cierta insensibilidad. Pero ¿cuánto enseña para poder ir avanzando en tu campo? Yo creo que son fundamentales. Si vos pensás las guerras mundiales, hoy en día Europa tiene una calidad de vida que es consecuencia de eso, ¿viste? Dijeron, nunca más vamos a pasar por esto. Hicieron cambios en la educación, en la salud, en el gobierno, que tuvieron impacto. Hoy en día somos espectadores de un cambio brutal del cual no somos conscientes, que es el COVID. Pero el COVID no es este virus chiquitito, ¿viste? Que se te pega. No es la pandemia, es lo que los científicos llaman la sindemia. Cómo impacta el virus, ¿viste? Dependiendo, ¿no es cierto?, de tus condiciones de salud, de tu nivel socioeconómico, de cuán importante o no es considerada la salud. Entonces, y después todas las pandemias que hubieron, porque la pandemia del virus, pero la pandemia de la soledad, ¿no es cierto? Todas las COVID cosas va a terminar, de alguna forma se va a transformar en una endemia o en una enfermedad como la gripe o un poco más. ¿Pero qué le va a dejar al mundo? Sí, yo creo que le abre una oportunidad para varias cosas. Primero, creo que como nunca se ha notado el impacto de la desigualdad mundial. O sea, somos conscientes que el mundo está mucho más conectado de lo que creíamos y la desigualdad en un lugar impacta en otro lugar. Entonces tenemos que desarrollar un enfoque global que trate de combatir las desigualdades. Puede sonar un poco optimista y en cierta medida que lo es, digamos, pero hay mucho más conciencia que antes. Después, el valor del capital humano, el valor de la sanidad mental, ¿viste? Después que estuviste 5 meses encerrado, ¿viste? No sé si escucharon hablar de la gran resignación en Estados Unidos, ¿viste? Un montón de gente. Yo quiero tener mejor calidad de vida, no me importa si gano menos, pero quiero tener una mejor. Hoy en día es un bien, tiene valor estar bien, tener calidad de vida, y eso se lo debemos en parte al COVID. El impacto de la tecnología, positivo y negativo también, ¿viste? Hoy en día el home office va a revolucionar el mundo y solamente vamos a tener reuniones cara a cara cuando sea indispensable y cuando... Pero eso va a afectar también el cerebro, es decir... Va a afectar para bien y para mal. El ser humano es un ser sociable. Exactamente. Y los lazos son importantes. Y la educación también, pensale. No es lo mismo tener una comunidad de trabajo en donde uno está en contacto varias horas con otras personas que trabajar solo en su casa. Exactamente. Bueno, de alguna forma va a impactar en el cerebro. Eso es fundamental, pero creo que hay conciencia de eso. O sea, van a empezar a haber cambios que ya están ocurriendo, ¿viste? Por ejemplo, las universidades van a tener que mutar su sistema para que los estudiantes vuelvan de forma masiva a las universidades. Tienen que volverse más atractivas, tienen que generar un conocimiento más robusto para que los chicos se justifique que vayan, ¿viste? Esto es paradójico, pero es así. Después con la tecnología también, vamos a tener ahora un montón de patologías, de enfermedades asociadas a la adicción a las patologías, ¿viste? Yo soy científico, yo no puedo parar de mirar mi celular, ¿viste? Yo no tengo más memoria porque tengo una memoria extendida que está en el celular, ¿viste? Yo ya no me sé el número de nadie porque está ahí, y eso tiene un impacto. Si vos no ejercitas tu mente, tu mente se deteriora, digamos. Entonces, lo que pasa es que estamos demasiado en puerta de los cambios. Es como tenemos una especie de miopía del futuro, ¿viste? Cuando vos tenés cambios tan grandes enfrente, no mirás muy a lo lejos. Pero creo que es un momento bisagra, que va a cambiar muchísimo. Y según cómo se definan esos ejes, que vamos a capitalizar los cambios positivos por sobre los negativos. Eso está por verse. Una película que tuvo un gran impacto mundial en su momento fue Matrix. Claro, claro. En donde las personas estaban en un, digamos,
conectadas a máquinas, vivían vidas que en realidad estaban conectadas a máquinas. Y uno decía, es ciencia ficción. Ahora vemos que las grandes inversiones de las empresas tecnológicas son en estos mundos virtuales. Sí, pero con más complejo aún, porque en Matrix está fuera el mundo montado. Los seres humanos tenemos una Matrix adentro, en el sentido de que nos podemos auto-hackear, que otros nos pueden hackear a nosotros mismos, ¿entendés? Que somos mucho más influenciables de lo que creemos, no necesitamos tener una realidad totalmente disfrazada, ¿viste? Las personas son mucho más manipulables de lo que creemos, digamos, y esto es tremendo. Pero ya hay gente que prefiere vivir su vida con su avatar, no lo vemos tanto en San Juan. Claro, pero se está empezando a ver. No, totalmente. En donde puede hacer las cosas que quizás no puede hacer en el mundo real, y me imagino que va a tener un impacto. Pero mira, no hace falta irse. Claro, no hace falta irse al Silicon Valley. Si tenés chicos que están entre, no sé, los 12 y los 16 años, capaz que les pesa mucho más un comentario de Instagram que un comentario de su amigo en carne y hueso, ¿viste? Y eso es tremendo. Eso cambia las reglas del juego, cambia la cantidad de chicos que sufren depresión, que tienen intentos de suicidio solamente porque no pueden cumplir los estándares estéticos de la social media, ¿viste? Y ahí vos decís, ¿dónde está el valor de la dignidad, del esfuerzo, de valorar otras cosas? Cuesta mucho generar cambios culturales en esos medios digitales, digamos. En lo positivo, en lo que se va sabiendo del cerebro, ¿cuánto influye, por ejemplo, la música en el desarrollo cerebral de un chico? Sí, bueno, la música es como una especie de ejercicio mental, digamos. Cuando vos haces ejercicio y corres, tu cerebro se oxigena, se limpia de sustancias tóxicas, ayuda a consolidar el aprendizaje. Con la música pasa eso. Cuando uno experiencia la música, ya sea tocando, ¿viste? O sintiéndola, se activan un montón de áreas del cerebro asociadas a la memoria, a las emociones, a la acción. Y es por eso que a nosotros nos interesa la música. Se usa, por ejemplo, con pacientes con Parkinson que bailan tango, ayudan a aprender a controlar sus problemas motores, pero también es una opción para vidas más saludables. En San Juan estamos haciendo un proyecto con la Universidad de California en San Francisco, las Atlantic Philanthropies, que son una sociedad filantrópica de Oxford, y el Trinity College de Dublin. Estamos ayudando a unos músicos, un grupo que se llama Copa y Vida, que tocan guitarra a 4 manos, a que desarrollen una escuela en Chimbas para chicos vulnerables, que no tengan otra opción de hacer. Entonces los chicos no tienen que pagar, la escuela va a ser gratis, va a ser financiada por estas instituciones, y queremos trabajar con las comunidades para poder expandirlo, ¿viste? Es una opción... Lo similar a lo que fue la Orquesta Escuela de Venezuela, que después fue a otros lugares. Exactamente. Es una oportunidad enorme que estamos muy entusiasmados. Estamos empezando a hacer cosas en San Juan. Yo estoy muy entusiasmado. Estamos con varios grupos de investigación, con Martín Bruno y muchos otros investigadores. Estamos estudiando... Hay muchas familias con demencia en San Juan, ¿viste? Que tienen un gen causativo. Y esas familias no tienen ni siquiera consultoría genética para explicarles cuál es el riesgo de que si tienes hijos, viste, que desarrolles o no, tus hijos desarrollen o no demencia. Entonces estamos haciendo investigación en genética y estamos tratando de hacer divulgación científica, viste, con Carlos Becerra, Neuromente, algunas cosas para entender lo importante que hay que dedicar a tener una vida sana, viste. Esto es fundamental porque esto impacta a 20, 30, 40 años en tu vida, digamos. Pero bueno, hay mucho por hacer, y yo estoy muy contento de poder hacer cosas en Argentina y en San Juan. Para mí es un gusto. Es decir, vemos, la música puede ser en positivo. Viene toda una generación de chicos en donde la marihuana no es algo extraño. Es decir, uno ve los porcentajes de chicos que han probado la marihuana o que lo consumen normalmente, y son muchísimo más grandes esos porcentajes que hace 15 o 20 años, que están estudiando qué es lo que puede influir o en enfermedades que tengan que ver con la demencia o esquizofrenia u otra enfermedad psiquiátrica. Sí, bueno, este es un tema muy delicado, ¿viste? En Europa la legalización de la marihuana funcionaba muy bien, pero porque viene con educación. Ese es el punto para mí crucial, ¿viste? Si vos legalizás una droga de abuso, tenés que asegurarte que las personas tienen la autonomía para controlarla, para no sobrepasarse.
Y eso es lo que a mí yo creo que hay que hacer en Argentina y en Latinoamérica, digamos. Hay que promover la legalización después de que se haya educado, no antes. Si vos no educás primero, pueden haber efectos no deseados de estas políticas. De hecho, viste, en la marihuana, si sos un chico que tiene, por ejemplo, un riesgo de desarrollar una enfermedad psiquiátrica, lo más probable es que no te va a ayudar. ¿Entendés? Entonces, pero después lo otro es la educación. Yo tengo un gran amigo neurocientífico, Premio Nacional de Física, Enzo Tagliasucchi, viste que él estudia los efectos de los psicodélicos como posibles drogas terapéuticas. Se va a empezar a usar, ya se usa para la depresión, se va a usar para la demencia, y ahí está perfecto, en un contexto controlado, con dosis manejadas, con microdosis, viste, no es que el punto es cómo educas a los chicos para que se empoderen de sus acciones, ¿viste? Eso es fundamental. Estamos hablando, obviamente, de drogas como la marihuana. Exacto, ni hablar. Sí, estamos viendo de los otros días de la adulteración que hay. Claro. Ahí nos enteramos que la cocaína de máxima pureza en realidad es menos del 40%, todas las otras cosas son agregados, que puede ser cualquier cosa, y se están consumiendo en los cerebros. Y hay que entender cuál es el efecto de la droga. O sea, vos, por ejemplo, si vos te levantás todos los días a las 6 de la mañana, vas a trabajar, ¿no es cierto? Y después lográs, no sé, te ascendieron en tu cargo o lograste que te aumenten el sueldo, vos te sentís espectacular. ¿Por qué? Porque se libera dopamina en tu cerebro. ¿Viste? Ese es el efecto de la sustancia. Ahora, cuando vos metés artificialmente una sustancia, viste que cuando comés, tenés una alegría como esa, tenés sexo, tenés así una activación de dopamina, cuando te das con coca, por ejemplo, tenés así una montaña. Eso genera un cambio, una neuroadaptación, y después el cerebro solo quiere eso. No quiere más levantarte a las 6 de la mañana, ¿entendés? Retrasar el disfrute o el placer. Y eso en la adolescencia particularmente tiene un impacto fuerte, ¿viste? Porque en la adolescencia el cerebro está mutando todavía. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Uno ve hay planes de gobierno, empezó en San Juan, se extendió todo el país con los 1000 días, en donde es desde el embarazo hasta los primeros 2 años, después se ha extendido un poco más. ¿Cuánto influye esos primeros 4 o 5 años de vida, e incluso desde que están en la panza, en el cerebro? Son fundamentales desde el embarazo, ¿viste? Hay un montón de factores de riesgo, por ejemplo, digamos, desde el embarazo y el parto. Si hay complicaciones, te generan factores de riesgo para una cantidad de enfermedades descomunales. Y durante el primer año es cuando las neuronas se reorganizan más, se conectan más, o sea, hay una plasticidad cerebral, es como si fuera el Big Bang del universo, cuando se empiezan a generar las constelaciones. Bueno, eso pasa en tu cerebro en el primer año de vida. Por eso es que es crucial, y el apego, ¿no es cierto?, el apoyo socioafectivo es fundamental. Los cerebros maduran a través de la socialización. La oxitocina y la vasopresina son 2 químicos en el cerebro que se liberan y te hacen crecer tu cerebro solamente cuando tenés vínculos estables, sólidos, afectivos, de cuidado. Por eso es fundamental. Pero el cerebro no se acaba después de los 1000 días. Hay que seguir invirtiendo en la salud cerebral en la niñez, en la adolescencia, en la mediana edad y en la vejez, ¿viste? Es un proceso que se sostiene a lo largo del tiempo. A través de las formas de vida, a través de la cuestión química, se está alargando la vida. Es decir, hoy ya se habla que ha nacido el chico que va a vivir 130, 140, 150 años. ¿Qué va a pasar con el cerebro? ¿Va a acompañar? Bueno, es un temazo. La comunidad científica está un poquito dividida. Hay quienes piensan de que el envejecimiento es un proceso biológico que se puede alterar y se puede modificar, ¿no? Porque si vos lográs que la célula nunca se envejezca, se acabó el envejecimiento. Y hay un conjunto de científicos que dicen, no, hay un límite para esto. Yo estoy del lado de estos últimos, lo cual no significa que no se puedan hacer grandes avances. Si vos pensás, en muy poco tiempo se ha logrado mejorar y extender la vida brutalmente, pero en mi opinión estamos años luz todavía de poder generar cambios, qué sé yo, de vivir 200 años, ¿viste? ¿Por qué? Porque la biología tiene sus relojes, ¿viste? Y cuando uno los manipula tan sistemáticamente, empiezan a intervenir un montón de otros factores que es difícil de manejar, digamos. Ciertamente que es un área súper importante y se están haciendo grandes descubrimientos, porque por tratar de no envejecer, viste, el cerebro, vas descubriendo un montón de cosas que tienen impactos para enfermedades, para mejorar un montón de cosas. Pero bueno, está por verse, es un área súper de mucha investigación hoy en día.
Pero hay parte de las neuronas, ¿se siguen renovando o hay determinado límite en que ya Sí. la neurona no se renueva? Las neuronas en realidad tienen, es como, a una neurona en vez de nacer de nuevo le conviene tunearse. Es decir, es mucho más fácil para el cerebro adulto, ¿viste? mejorar las conexiones de la neurona que regenerar neuronas. Existe regeneración neuronal, pero es un porcentaje muy pequeño en ciertas partes del cerebro. Lo que digamos, la reorganización ocurre dentro de la neurona misma, mejorando las conexiones, limpiando de toxinas, generando nuevas sustancias que hacen crecer las conexiones. En los últimos tiempos se está investigando las neuronas espejo. ¿En qué puede influir saber más de estas neuronas Sí, espejo? mira, las neuronas espejo Porque fueron... decían primero que eran muy poquitos, pero después dicen que es un Están en todos porcentaje altísimo. Claro, claro. Las neuronas espejo son unas neuronas que se activan tanto cuando vos haces algo, por ejemplo, si aquí ponemos una pelota y vos agarrás esa pelota, la misma neurona que yo tengo cuando yo agarro la pelota se activa. Entonces es un mecanismo que sirve para limitación, para digamos, cuando uno observa a otro, generar en el propio cuerpo lo que uno está haciendo. Influye en la imaginación, en la simulación mental, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que tuvo un boom, la descubrió el grupo de Risolati, un italiano, 1996, ¿viste? Con un mono que claro, iba funcionando en las neuronas cuando comía otro. Exacto, el mono cuando agarraba, porque lo que se te pone en electrodo en la neurona y se pone un micrófono, entonces vos sentís el ruido eléctrico como un ruidito. La historia, que no sé si es cierta, dice que estaba un científico de Risolati ahí y que fue a agarrar un vaso y sintió y volvió a hacer, y entonces se dio cuenta que el mono, cuando se llama grasping, agarrar en inglés, ¿no es cierto? Cuando el mono agarraba, esta neurona gritaba, y también gritaba cuando otra persona lo hacía, ¿no? Este fue un gran descubrimiento. Lo cierto es que hoy en día sabemos que hay muchos otros mecanismos similares, aparte de las mirror neurons. Tuvieron una explosión, casi le dieron el premio Nobel a Risolati, casi lo propusieron para el premio Nobel. Pero hoy en día sabemos que el cerebro es mucho más complejo que eso. Tiene mecanismos para limitación, la simulación y la intersubjetividad mucho más complejos. Así que todavía falta mucho. Muchísimo. Muchas gracias, Agustín. Juan Carlos, un placer.